Gracias a Dios tenemos la oportunidad de compartir una vez más la bendita y eterna palabra del Señor. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias por darnos el privilegio una vez más de compartir a este lado de la eternidad tu palabra. Gracias por concedernos el privilegio de acceder a ella, Señor, de tener una Biblia en nuestras manos. Gracias por darnos el privilegio no solamente de leer como quien pasa letras, sino de ser bendecidos con la lectura de tu palabra, ser limpiados, santificados con ella, Señor, y también ser confrontados con tu palabra. Ayúdanos, Señor y Dios, porque necesitamos más de ti. Este es un día difícil, un día oscuro, y tenemos el privilegio que en medio de la oscuridad resplandece tu palabra e ilumina nuestros pasos. Bendice por favor cada oyente, bendícenos mientras leemos tu palabra. Perdona por favor nuestros pecados. Queremos más de ti, anhelamos más de ti y necesitamos, mi Señor y Dios, más de ti. Permite que el Espíritu Santo sea en nuestros medios, dirigiéndonos a través de la lectura de tu palabra, enseñándonos más y más de ti. Leemos tu palabra en acción de gracias, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Lo hacemos en el primer libro de Crónicas, capítulo 13. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Ahora, David, ya habiendo sido coronado rey, ¿sí? Ya habiendo sido posicionado con esa unción, ya había sido ungido como rey hacía mucho tiempo, pero llega el momento en el cual el Señor le permite ya ejercer como rey de Israel. Entonces dice la palabra del Señor de que había pasado tiempo y que desde el tiempo de Saúl habían dejado el arca del Señor allá en un lugar, ¿sí? Y él siente en su corazón de que es tiempo de traer nuevamente el arca al pueblo, ¿sí? A su casa. Ahora, la intención es buena, ¿sí? Los motivos son buenos, o sea, es algo a vista perfecto, ¿sí? Entonces, cuando algo llega al corazón del rey David, dice la escritura, lo primero que hace es, o sea, está la intención en su corazón. Entonces, lo siguiente que hace es pedir consejo. Pero narra la palabra del Señor en el verso 1 nuevamente. Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 1, dice: entonces David tomó consejo de los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. O sea, primero busca a los jefes de las multitudes, ¿sí? Quiere tener consejo con ellos. Aún dice el verso 2, y dijo David a toda la asamblea de Israel. O sea, él tenía algo en su corazón y quería hacerlo. Entonces lo primero que hace es pedir consejo. Pero pide consejo a capitanes de millares, capitanes de centenas y a todos los jefes y a la asamblea en general. Y dice en el verso 2, si os parece bien, o sea, primero la percepción del hombre. Y ahí es donde está el error, ¿ves? Que el rey David primero consulta a los hombres, consulta a los jefes, consulta a la gente que tiene autoridad en el pueblo, a la asamblea, y dice, si os parece bien, en primera instancia a ellos, ¿sí? Y en segunda instancia dice, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos, ¿sí?
O sea, primero con los hombres y los que tienen autoridad, y en segunda instancia con Dios. Ahora, cuando se hace de esa manera, hay consecuencias. Termina diciendo el verso 4, que fue hasta donde leímos. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Ahora, quiero llamar tu atención a algo. Así todo el pueblo, toda la nación, así todos los países, así el mundo entero, así el mundo entero vea las cosas y les parezca bien, tú tienes que dejarte guiar, tú debes dejarte guiar por el Espíritu Santo. Él es el que debe guiar tu vida. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. En Primera de Crónicas, capítulo 13, desde el verso 5 en adelante, dice la palabra del Señor, que David reúne a todo el pueblo para traer el arca de Kiriat Jearim hasta el lugar donde ellos están. Dice el verso 7, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Ahora, la cosa no solo parecía bien, ¿sí?, a todo el pueblo, sino que cuando inician a llevar a cabo el consenso que se tomó, entonces hay regocijo, hay gozo. Aún dice la escritura de que no solo se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, sino que habían cánticos, habían instrumentos de música. O sea, era un servicio completo. Estaban regocijándose allí en una decisión que habían tomado a partir del consejo de toda la asamblea. Dice el verso 9, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Ahora, en este caso, la muerte de Usa fue consecuencia de hacer las cosas, primero consultando a las masas y luego a Dios. Porque una vez que la masa, ¿sí?, una vez que la congregación, que la asamblea determina algo, es como dice el verso 4, como leíamos, y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Ahora, quiero traer la esencia de esta narración, de esta parte de la historia bíblica, al día presente. En este día, el enemigo sigue siendo el enemigo, ¿sí? Él no juega a ser el enemigo, él lo es. Y hace su papel y pone todo su empeño en hacerlo. Y así como lo hizo en el libro de Génesis con Eva, queriendo pervertir la palabra de Dios, queriendo cambiarle la esencia a la palabra del Señor, queriendo quitarle el valor a la palabra de Dios, queriendo poner como si fueran mentiras lo que está escrito en la palabra de Dios. Dice la escritura que se acerca el enemigo, en la serpiente, y le dice a Eva, con que Jehová os ha dicho que no podéis comer de los árboles, ¿sí?, de todo árbol. Entonces empieza a querer meter la duda, ¿sí?, a sembrar la duda con respecto a lo que el Señor ha dicho en su palabra. Y lo empezó en Génesis y lo ha querido hacer a través de la escritura, lo hemos plasmado a través de las edades, como lo ha venido haciendo, queriendo dañar, queriendo entorpecer, ¿sí?, queriendo que la palabra de Dios pierda credibilidad. Y en este día lo está haciendo nuevamente. En este día quiere que la palabra de Dios sea pervertida. Ahí es donde tú y yo tenemos que pararnos firmes en lo que hemos creído, en nuestra convicción. Así lo digan todas las iglesias. Así todas las iglesias, las federaciones, las denominaciones
todas las sociedades bíblicas, así digan ellos, que la palabra del Señor, que habían tenido un error y que ahorita está corregida, debes tener cuidado, ¿sí? Porque mi Señor Jesús, Él mismo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, cuando le están preguntando, los discípulos le preguntan, Señor, dinos, ¿cuáles serán las señales, ¿sí?, del tiempo, del fin del tiempo, de tu venida? ¿Cuándo ocurrirán todas estas cosas? Mi Señor dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 35, y es un texto que no sabemos de memoria, posiblemente aún las personas no creyentes lo han escuchado y se lo saben. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, mi Señor Jesús es enfático. Él dice, el cielo y la tierra van a pasar, ¿sí? Pero mis palabras no pasarán. Aún la palabra del Señor en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 4, dice una vez más, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios permanece. Aún, dice el apóstol Pedro, allí en la segunda carta, en el capítulo 3, verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Realmente el cielo y la tierra pasarán. Pero cuando todo, absolutamente todo lo que vemos haya sido fundido, aún permanecerá la palabra de Dios. Duda de la palabra de cualquier hombre, pero no dudes de la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna y viene a cumplimiento. Ahora podríamos decir, pero hermano, con tantas versiones que hay tantas versiones de la Biblia y uno no sabe cuál de ellas está correcta. Dice la palabra del Señor en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es interpretada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda escritura es inspirada por Dios. La manera en la que sabes, ¿sí?, en la que puedes estar seguro de qué es lo que estás leyendo, es teniendo al autor dentro de ti. La palabra del Señor nos dice que Dios está dispuesto a darnos su Espíritu Santo. Aún cuando narra mi Señor Jesús y dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Ahora, se requiere, es menester, que el Espíritu Santo repose en ti, more en ti, que el Espíritu Santo haga habitación en tu ser, que se cumpla la palabra que dice que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que no sea solamente como una expresión bonita, que no sea solamente como una promesa lejana, sino que sea una realidad para el presente, que tu cuerpo sea el templo del Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios está dentro de ti, oh aleluya, tienes dentro de ti al que inspiró la palabra de Dios. Y si tienes dentro de ti al autor de la palabra, sabes dónde está la palabra de Dios. ¿Qué de lo que está escrito realmente es la palabra de Dios? Ahora, la palabra de Dios no es solo un pedacito de la escritura, no, es de Génesis a Apocalipsis. De pasta a pasta es la palabra de Dios. Y aunque alguien quiera en este día decirte, no, esto no sirve porque esto es para el tiempo pasado, esto fue para otra época, para otra iglesia, para otra edad, tú tienes que saber que toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿sí? Útil para lo que leíamos ahora, para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia,
a fin, dice el término. Lo que se necesita, lo que se quiere con la palabra de Dios es que el hombre de Dios sea perfecto. Si quitas una porción de la escritura no vas a alcanzar perfección. Se requiere que cada palabra que está escrita y en la Biblia sea acentuada con un amén de lo profundo de tu corazón. Ahora, no te estoy diciendo, tienes que decir amén. No, tienes que sentir que es así. Porque posiblemente la palabra de Dios también es viva y eficaz y es cortante, más cortante que toda espada de dos filos. Posiblemente habrá una palabra cuando se predique, cuando se comparta, se enseñe, que te va a lastimar. Porque te va a cortar, te va a quitar aquellas cosas que te están estorbando. Y cuando te corte, te va a doler. Y si te está doliendo, difícilmente vas a pronunciar un amén con tus labios. Estoy diciendo es que en tu corazón sepas que cada palabra que está escrita en la Biblia es amén. Aunque le pongan notas marginales diciendo, no quiere decir eso. Déjame decir, la palabra de Dios quiere decir lo que dice, ¿sí? La palabra del Señor se escribió y allí está, para ti y para mí. Y no es de interpretación privada. La palabra del Señor está allí. Dios mismo es su propio intérprete. Aleluya, gloria a Dios. Él mismo interpreta su palabra. Dice la palabra del Señor ahí en el profeta Isaías, que el Espíritu Santo en Isaías le dice, he aquí, una virgen concebirá. Oh, y eso era locura, que una virgen conciba. Oh, hermano, ¿cómo puede interpretar esa escritura? Y si lo hablamos humanamente, le podríamos dar 1000 interpretaciones. Pero ¿sabes algo maravilloso? Que 700, 800 años después, una virgen concibe. Aleluya, gloria a Dios. La palabra del Señor dice, he aquí una virgen concebirá. Y años más tarde, la Virgen María está allí parada y de pronto se le aparece el arcángel y le dice, oh mujer, has hallado gracia delante del Señor, eres bienaventurada. Y dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo hace sombra sobre María y concibe. Aleluya. ¿Cuál fue la interpretación de esa escritura? El cumplimiento de la misma. Dios es su propio intérprete. Aleluya. Cielo y tierra, dijo el Señor Jesús, y lo dice aquí en su palabra. Y ese texto es para hoy, ¿sí? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo real. Él sigue siendo el Dios Todopoderoso. Aquel que nos sustenta, aquel que nos sostiene. Regresando al libro de Crónicas. Cuando David toma el consenso, ¿sí?, a la asamblea. Y la asamblea le dice, sí, hazlo así, conforme lo dijiste. Entonces David ejecuta, ¿sí?, aquel sentimiento que tenía en su corazón. Pero ocurre la muerte de Usa. Dice la escritura, continuando la lectura, primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 11. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Verso 12. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Ahora, cuando tengas inquietudes, cuando tengas preguntas, ¿sí?, cuando en tu corazón hayan preguntas bíblicas, la respuesta tiene que estar en la Biblia. A veces los seres humanos nos equivocamos, pero mi Señor no se equivoca. Él nunca se ha equivocado, ¿sí? Y Él nunca se equivocará.
Dice la palabra del Señor ahí mismo en Primera de Crónicas, pero ahora en el capítulo 17, verso 1 en adelante dice: aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Ahora, nuevamente el rey David, con un deseo en su corazón, ¿sí? Ya lograron, por la gracia de Dios, traer el arca, ¿sí? El arca a Jerusalén. Ya el Señor le revela cómo hacerlo a David y ya la trae, ¿sí? Pero la dejan en medio de tiendas, en medio de unas tiendas que había organizado David con pieles de animales. Y David se siente un poco incómodo, dice: yo estoy habitando en una casa hecha con cedro y mi Señor, el arca de mi Señor, debajo de cortinas. O sea, hay un deseo en su corazón. Dice: yo anhelo hacerle casa a Jehová. Y le presenta al profeta Natán. Ahora ya no lo hace el consenso con toda la congregación, con toda la asamblea, sino que se lo dice al profeta Natán. Pero el profeta Natán no pregunta a Dios, sino que inmediatamente David le descubre el deseo de su corazón. Inmediatamente el profeta Natán emite una voz y una respuesta. El verso 2: y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Ahora, que Dios estaba con David, eso sí, no se podía discutir. Dios estaba con David aún antes de ser coronado rey. Lo estuvo protegiendo, lo protegió del oso, lo protegió del león, lo protegió del gigante Goliat, ¿ves? Y en cada batalla a la cual salía, mi Señor no solo lo protegía, sino que lo bendecía y lo prosperaba. Prosperaba sus batallas, le daba la victoria, ¿sí? Todos sabían de que Dios estaba con David. Pero el hecho de que Dios esté con David no significa que cada pensamiento que David tuviese tenía que llevarse a cabo. Y esto debería de sacudirnos en este día. Hay ocasiones en las cuales vemos el respaldo de Dios en nuestras vidas. Y entonces nos sentimos de que ya tenemos tanta confianza con Dios que no necesitamos consultarle. Y ese es un gran error. Siempre, siempre debes consultarle al Señor por cada paso que vas a dar. Aunque te parezca que está correcto, aunque te parezca que es lo necesario, que es el momento indicado, pregúntale al Señor. Señor, ¿este es el tiempo de hacerlo? Señor, ¿realmente es el momento o es solamente emoción de mi corazón? Señor, ¿me prosperarás? Como le preguntaba David cuando iba a salir a la guerra. Señor, ¿iré contra mi enemigo? ¿Los entregarás en mis manos? David le pregunta o le hace el comentario al profeta Natán, y el profeta Natán emite de una vez la respuesta sin esperar palabra de Dios. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. El verso 3: en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. No. ¿Cómo debió haberse sentido el profeta en este momento? Siendo el profeta, un profeta de Dios, ¿sí? ¿Cómo se sentiría? ¿Cuál sería su reacción? ¡Oh, qué vergüenza! Acabé de decirle al rey de que hiciera todo lo que estuviese en su corazón, y ahora el Señor me dice que le diga que no lo haga. Ahora, si es un verdadero siervo de Dios, admitirá que se equivocó, ¿sí? Admitirá que dio una respuesta en su emoción, que fue su ser, su propio ser el que dio la respuesta. Admitirá que estaba errado, se disculpará delante de Dios y se disculpará delante del rey. Porque el cielo y la tierra pasarán,
pero la palabra de Dios permanece para siempre. Que Dios nos ayude a no fijar nuestra mirada, ¿sí? A no fijar nuestro caminar a la vista humana, ¿sí? Al oído humano. Que no sea nuestra guía, nuestro objetivo, que no sea nuestro absoluto lo que diga el predicador. Que sea nuestro absoluto lo que dice Dios en su palabra. Que no sea mi modelo a seguir el predicador, que sea mi modelo a seguir Jesucristo. Que no sea mi modelo a seguir el profeta, porque el profeta también puede equivocarse. Que sea mi modelo a seguir Jesucristo, que nunca se equivoca, su palabra que es eterna. Ahora, dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Dice la palabra del Señor: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Quiénes eran? Los 11 apóstoles. Judas había entregado a mi Señor y se había quitado la vida en medio de su remordimiento. Dice el verso 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Ahora, lo que está diciendo Pedro es bíblico, ¿ves? Está citando la escritura. Que ya un hombre que tuvo, ¿sí?, esa iniquidad, que comete esa iniquidad de traicionar, de vender al maestro, que se quita la vida, que de esa manera ya es quitado, es deshecha su habitación, dice, y tome otro su oficio. O sea, todo eso bíblicamente está puesto, bien puesto, ¿sí? Pero el verso 21 dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahora, lo que estaba diciendo Pedro era cierto, ¿sí? Se necesitaba completar el número de los 12 apóstoles. Pero mientras Pedro quería hacerlo a la manera como se sintió guiado en ese día de hacerlo. Mientras Pedro quería que entre ellos, entre los 120, se escogiera uno más para completar el número 12, mi Señor tenía otros planes. Dice la Escritura: y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles.
Ahora, de Matías, la escritura no me dice nada. O sea, fue solamente una elección que hicieron ellos. Pero mientras ellos estaban buscando quién era el reemplazo de Judas, dice la palabra del Señor en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 7 al 10. Está hablando el apóstol Pablo y dice: después apareció a Jacobo, ¿sí? Hablando de la resurrección de mi Señor Jesús. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Mientras Pedro, ¿sí?, con los demás, estaban buscando el número 12 de los apóstoles, mi Señor ya lo había escogido. Era Saulo de Tarso convertido, era Pablo, él era el apóstol, ¿sí? Continúa diciendo en el verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahora, como seres humanos podemos equivocarnos. Lamentablemente estamos sujetos a eso. Pero el que no se equivoca es Dios, ¿sí? Él siempre tiene la razón. Él siempre tiene la última palabra. Nosotros cuando hacemos las cosas por emociones solemos equivocarnos. Pero Dios siempre, siempre tiene la razón. Así se equivoque el profeta, el apóstol, el pastor, el ministro, el predicador. Recuerda, la verdad de todo está en la palabra de Dios. Es Cristo la roca. Es la roca sólida. Los demás son terrenos movedizos, son arenas movedizas. Déjate guiar por Él. Sumérgete, escudriña la palabra de Dios. Necesitas tener los fundamentos bien puestos, porque vienen momentos en los cuales no solamente serán rumores, no solamente serán cosas que se escuchan a lo lejos. Van a ir llegando, van a ir acercándose a las iglesias, a las denominaciones, van a ir acercándose a los templos. Aún se irán infiltrando en medio de la literatura, y llegará el momento en el cual, si tú no tienes ese fundamento bien puesto, así como dice la palabra del Señor, hablando Pablo, dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento, y nadie va a poner otro fundamento diferente, y el fundamento es Jesucristo. Ese es el fundamento, aleluya. Si el fundamento está bien puesto y tú has sido edificado sobre el fundamento, no podrán engañarte. Aún dice la palabra del Señor que engañaría, si fuere posible, aún a los elegidos. Si fuere posible, pero aleluya, alabanzas a Dios, que no es posible, porque los elegidos tienen el fundamento bien puesto allí donde están parados, en Cristo Jesús, la roca. Afiánzate en ese fundamento. No te edifiques sobre la denominación. No te edifiques sobre la iglesia, no te edifiques sobre el pastor, no te edifiques sobre el predicador, sobre el apóstol, sobre el profeta, no. Edifícate sobre Jesucristo. Aquel que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres la verdad? Búscala en la palabra de Dios. ¿Quieres la vida eterna? Búscala en la palabra de Dios. ¿Quieres llegar al Padre? Búscalo en la palabra de Dios. Jesucristo es el camino al Padre. Y Él quiere que tú y yo lleguemos a la perfección, ¿sí? ¿Y cómo se logra, mi hermano? A través de la Escritura. Toda palabra de Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Es lo que Dios anhela de nosotros. Mis amados, la palabra de Dios es verdad. La palabra del Señor.
permanece para siempre. El cielo y la tierra serán fundidos. El cielo y la tierra pasarán. Hay cosas que salen del día por moda, por lo que lo dicen los demás, como quiera que sea. Todo pasará. Pero cuando todo pase, lo único que permanecerá es la palabra de Dios. Por eso dice mi Señor Jesús, apartados de mí, nada podéis hacer. Por eso su oración, cuando oraba por ti y por mí, Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno, que permanezcan en mí, oh, aleluya. Dios quiere que permanezcamos en Jesús. Es el único lugar provisto por Dios para la adoración. Es el único lugar de refugio. Es el único lugar de protección. El arca que salva la vida, ¿sí? Es Jesucristo, la palabra. Y aún tiene las puertas abiertas. Aún las puertas están abiertas para que entre todo aquel que quiere. Pero un día mi Señor cerrará las puertas. Y aunque se quiera entrar, no se podrá. Por eso si oyereis hoy su voz, como está escrito en la palabra, no endurezcáis vuestro corazón. Él está dispuesto. ¿Lo estás tú? Inclina tu rostro, por favor. Padre bueno, en acción de gracias, una vez más, oramos los hermanos juntos, unidos en corazón, Señor, unidos en espíritu, unidos contigo, mi Señor, dándote gracias por tu palabra. Gracias, Padre eterno, porque aún tenemos la oportunidad de tenerla física, Señor, de leerla. Aún nos lo han prohibido, Señor. Concede que podamos almacenarla en los dos depósitos que tenemos, en la mente y el corazón. Que no solamente la aprendamos de memoria, sino que la vivamos en espíritu y en verdad. Padre, cuando todo haya sido consumido, tu palabra permanece. Anhelamos ese día, Señor, cuando tú vendrás. Estamos esperándote, mi Señor y Dios. Estamos esperando tu venida, Señor Jesucristo, que llames por nosotros para encontrarnos contigo en el cielo, en las nubes, Señor. Queremos estar listos para ti. Oro por cada una de las personas que está recibiendo tu palabra en este momento. Por cada una de estas personas que se esfuerzan, Señor, por vivir conforme tú lo dices. Revélate a sus corazones, mi Señor. Permíteles ver más allá de lo que ven sus ojos naturales. Permítele que puedan verte a ti, el autor y consumador de la fe. Que puedan verte a ti, mi Señor y Dios. Que como dice la Escritura, que nuestros ojos estén puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que mientras estemos caminando, Señor, corriendo esta carrera, lo hagamos con paciencia. Que nuestra mirada no se desvíe. Que nuestros ojos no se pongan sobre un hombre, Señor. Que nuestros ojos estén puestos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Tuya es la gloria, el reino, el poder por los siglos de los siglos. Y en ti confiamos, mi Señor y Dios. Amén. Alabanzas al Señor Jesucristo. Mis amados, podemos llegar. La palabra del Señor dice que fue inspirada por Dios a fin de que el hombre de Dios llegue a la perfección. Estamos caminando hacia ella. Estamos caminando hacia santidad, hacia perfección. Y lo vamos a lograr. Porque Él lo prometió. Y cada promesa de Dios es en el sí y en el amén. Bendigo tu vida en el nombre de Jesucristo. Y si Dios nos concede, hasta una próxima oportunidad.